Ok, ahora estamos listos. Ya está listo, hermano Tomás. Cuando quiera empezar. ¿Ya comenzamos de una vez? Sí, amén, si quiere. Vamos empezando. Está bien. Bueno, comenzamos orando. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos hoy de estar juntos estudiando tu palabra, Señor, estudiando este libro de nuestro hermano, Pastor Paul Washer, que ha sido de bendición para tu casa, Señor. Nosotros utilizamos esta enseñanza, este gran sermón que le ha dado y que ha plasmado en un libro para aprender de tu voluntad, Señor. Agradable y perfecto. Hoy vamos a hablar del tema que el libro nos manifiesta en el capítulo 10, unos pastores malnutridos en la palabra de Dios. Señor, que seas tú liderándonos, que seas tú hablándole a nuestros corazones para llegar a entender tu santa voluntad agradable y perfecta. Gracias, Señor. Decimos estas palabras en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Venimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, a impartir esta enseñanza. Gracias, Padre. Entonces, hermanos, el tema de hoy nos permite entender que debemos de estar todos nosotros listos para pregonar el Evangelio de la paz. Y para eso debemos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta expresada en su palabra. No debemos de aumentar ni de quitar a ella. No debemos de recurrir a recursos mundanos para poder hablar de la palabra de Dios que se interpreta sola. Hemos estudiado, Señor, que tú has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra y nos has dado un corazón de carne. Ahora, que tenemos la unción del verdadero, del Espíritu Santo, que nos enseña, nos guía en tu nombre, acorde al propósito que tú has diseñado para cada uno de nosotros, el propósito de tu corazón, Señor. Así es como nosotros estudiamos y predicamos la palabra de Dios basado en los propósitos de Dios, no nuestros propósitos. La clase anterior hablamos de disciplina, de la debilidad que existe en no utilizar la disciplina dentro de la casa de Dios. Y hoy vamos a hablar de la carencia de nutrición, que es de conocimiento fundamental de la palabra para ser enseñada. Quiero comenzar, antes de entrar al libro, estudiando unos versículos bíblicos que nos muestran lo que es alimentarse, nutrirse de la palabra. La nutrición médicamente se considera como la provisión de sustancias fundamentales al organismo humano para que él cumpla con sus funciones, para mantener la salud del cuerpo, para que haya un estado balanceado entre cada uno de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Esa nutrición física es fundamental para el ejercicio físico y mental de nuestro cuerpo. O sea, nuestra mente también participa en la nutrición que el cuerpo ha recibido. Nuestra mente necesita de una nutrición propia del cerebro para el cumplimiento de las funciones intelectuales dinámicas de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Bíblicamente, este concepto no se aparta del concepto que Dios nos da de estar llenos de su palabra, tanto física como espiritualmente. Fundamentalmente en lo espiritual, porque Él es nuestra fortaleza. Él nos provee de nuestro alimento diario, pero
lo espiritual es nutrido es por su palabra, la que Él ha puesto en nuestra mente y corazón, aquellas que nosotros debemos de estar determinados a estudiar día a día para conocer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito de la predicación de sus palabras, de su palabra para salvífica, para que los demás también vengan a Él. Él quiere que todos sean salvos, todos seamos salvos. Entonces, en el libro de Ezequiel, vamos a leer, en el libro de Ezequiel, el sacerdote Ezequiel tiene la experiencia estando en cautiverio. Él está en el río Quebar y ahí siente la mano de Dios sobre él. Inmediatamente tiene visiones. Ve a los 4 seres vivientes y muestra cómo estos seres vivientes se mueven. Y hay un espacio sobre ellos en donde él ve un trono donde hay sentado uno que parece hombre. Y él lo ve y este tiene semejanza de hombre. Y él tiene esa visión. Y alrededor de ese trono, rodeado de ese trono, se ve, lo interpreta él como el color del arco iris. El arco iris es la reflexión de la luz, es la luz que se transforma en colores. Físicamente lo conocemos nosotros humanamente, pasa a través de un prisma la luz y salen los colores propios del arco iris, como en un día lluvioso. Es la luz manifestada en todos los colores que la integran. Alrededor de ese trono está todo ese colorido y él lo ve. O sea, una vez la mano de Dios está sobre él, él puede ver lo divino, puede ver lo sobrenatural. Y toda esa luminosidad que hay alrededor, nos lo dice todo esto del capítulo 1, es la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando él ve esto, él se postra. Y ahora sí, él escucha una voz que le habla, o sea, ya escucha una voz, ya no solamente ve. En el capítulo 2 lo dice. Después de haber caído, dice, versículo 1 del capítulo 2 de Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, la voz, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Entonces, él está viviendo esa experiencia sobrenatural, ya ve, ya le hablan y ya escucha. Versículo 2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó en mis pies y oí al que me hablaba. Entonces, primero vino la mano de Jehová sobre él y luego le entró el Espíritu. Le afirmó los pies y oyó. Entonces ya hay toda una relación con alguien allá, o hay una conversación, hay fortaleza dada por la mano que ha venido a él y por el Espíritu que ha entrado a él. Y ahora él habla de qué escuchó, dice, y me dijo, versículo 3, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo te envío para que le hables a los rebeldes. Ese es el llamamiento nuestro hoy en día. A Ezequiel le vino la mano de Dios. Entró en él el Espíritu de Dios. Dios le habló y él escuchó directamente en una visión sobrenatural. Nosotros hoy tenemos en nosotros ese Espíritu. El Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, Jesucristo, que es Dios, está en nosotros. Y Dios espiritualmente está en nosotros. Y nosotros también por la gran comisión hemos sido enviados. Entonces el llamamiento es para hablar. ¿A quién? A los rebeldes. ¿A quién? A los perdidos, a los distanciados. Versículo 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho el Señor. Tú vas a decir en lo que yo te he dicho. Por eso él le permite escuchar. Dice, el Espíritu de Dios vino a mí
fortaleció mis pies, me levanté y oí. Entonces, cuando tú estudias la palabra, es ese espíritu que te fortalece y te permite entender lo que lees. Ese espíritu te lleva a leer, te sostiene en la lectura, te enseña, te educa. Por eso tenemos la unción del Altísimo, nos lo dice el apóstol Juan. No necesitamos que nadie nos enseñe, porque Él nos enseña. No quiere decir que no necesitemos maestros. Los maestros que nos enseñan están llenos de ese espíritu y es ese espíritu que nos habla y nos enseña. Entonces el llamamiento es hablar. En el versículo 6 le dice, tú hijo de hombre, eres un hijo de hombre. Eres un ser natural que está participando aquí de lo divino, de lo espiritual. No les temas, o sea, no hay que temer, ni tengas miedo de sus palabras. Eres tú quien va a hablar mis palabras. No le temas a ellos, ni le tengas miedo a sus palabras. Amenazas, persecuciones. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. O sea, sé valiente. Ellos también hablan. Tú le vas a dar mis palabras y ellos van a hablar la palabra de su padre. Pero los considera hijos. Versículo 7, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Escuchemos, hermano. Usted va a hablar las palabras de Dios, aunque la gente escuche o no escuche. Él lo mandó a hablar. Una vez usted habló, Él se va a encargar de lo demás. Versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. Jesús dice, mirad bien lo que oís, porque con la vara que mides serás medido. Entonces, Ezequiel está escuchando y él va a predicar lo que escuchó del Señor. Con lo que él enseñe, esa es la vara con la que él está midiendo a la gente. Y con esa misma él va a ser medido. O sea, si nosotros hacemos la voluntad del que nos envió y hablamos su palabra, nosotros vamos a ser juzgados por él acorde a esa obra que hemos hecho. Si nosotros somos enviados y vamos a hablar la palabra nuestra o la del mundo, vamos a ser juzgados por ello. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. O sea, aliméntate con mi palabra. Mi palabra es el alimento que tú necesitas para hacer la obra a la que yo te envío. Y miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Había escritas en él endechas, que son lamentos, lamentaciones, que son penas, y ayes, que son, como decir, dolores. Por eso le está diciendo, ve a hablarle a esa casa rebelde, ve a tocarlos, ve a compungir sus corazones, ve a hacerlos convictos de pecado. Por eso el Espíritu entró en él. Es una obra que solamente puede hacer el Espíritu. Ahora sí entramos al versículo 3. Capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, lo que tiene en la mano que vio. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. O sea, recibe mi palabra, por eso le dijo, tú vas a hablar lo que yo te digo, y ve y habla. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Entonces él está recibiendo la llenura en el espíritu de la palabra de Dios. Está recibiendo la voluntad de Dios para el pueblo al cual le va a hablar, un pueblo rebelde. Luego me dijo, versículo 4, hijo de hombre, ve, yo te envío, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. El Señor insiste, mi palabra, la que te doy,
porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Es decir, ellos entienden tu lenguaje. A la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Eso es lo que vivimos nosotros. Gente que está resistente a Dios, que no quiere oír a Dios, lo que quiere decir que Dios les está hablando. A ellos nos mandó el Señor para que nosotros le hablemos, sabiendo nosotros que muchos no nos van a querer escuchar. Pero sin embargo, Dios está hablando. Más adelante dice que lo hace de un rostro duro como pedernal para que pueda resistir a esa gente. Lo que quiere decir que la labor no es fácil, es una batalla que hay que ir a pelear, la batalla de la fe. Más adelante nos dice que el Espíritu lo levanta y lo lleva a donde tiene que ir. Versículo 12. Capítulo 3 de Ezequiel. Versículo 12. Y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Recordemos, el Espíritu entró en Ezequiel. Yo lo interpreto así. Esa voz está diciendo, bendito es Jehová en Ezequiel, desde donde su nombre es invocado y desde donde su gloria se irradia. Él pasó a ser templo del Señor. Por eso él ve, lo que él vio fue el trono de Dios. Ahora ese trono está en él. Por el bendito, bendito el lugar en donde habita la gloria de Dios, donde está Dios en su espíritu, donde está su Hijo, donde está su palabra, perdón, donde está su propósito establecido. El versículo 14, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. No importa cómo te sientas tú, la mano de Dios que está en ti te sostiene para que tú hagas la labor a la que Él te envió. En el versículo 17 lo dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, un observador desde lo alto. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa es la labor del enviado. Esa es la labor de un pastor. Todos somos pastores al predicar. Todos somos apóstoles al predicar. No estamos en la posición, en la oficina, en el nombramiento, como lo están aquellos que están dirigiendo un redil. Unos somos ovejas, otros son pastores, pero todos tenemos esa labor de predicación. El Señor prometió enviar pastores acorde al corazón de Él. Esto es Ezequiel, ha recibido el Espíritu de Dios. La mano de Dios está en él, el Espíritu lo mueve. El mismo Espíritu que mueve a los cuatro seres que él observa moverse, se mueven para donde el Espíritu los lleva. Pues acá él se está moviendo como se mueven esos seres ahora en lo natural para hacer la labor de Dios frente al pueblo elegido de Dios rebelde. Entonces la palabra está en nosotros, es como que nosotros la hemos comido, como le sucedió a Ezequiel. Vamos a verlo un poquito más adelante, como le sucedió al apóstol Juan, como le sucedió a los apóstoles que celebraron la cena con el Señor. Y como le ha sucedido a usted, a mí, al recibir al Señor Jesucristo, hemos comido de su carne, hemos bebido de su sangre, lo hemos recibido a Él y hemos creído en Él. Eso es comer. Leamos en Apocalipsis 10. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8.
hasta donde termina el capítulo, versículo 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ezequiel vio una mano que tenía un libro. Juan ve un ángel que tiene en la mano un libro. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Versículo 9. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, así como lo fue en la boca de Ezequiel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vas a hablar que la palabra de Dios. Eres un oráculo de Dios. Dios va a hablar a través de ti. Él ya estableció el mensaje en ti. Por eso él tenía amargura en su vientre. Decía, había una labor que hacer. Cuando Isaías, o Jeremías mejor, cuando Jeremías decidió callar y no seguir hablando del Señor por lo mucho que él sufría, su corazón ardía como ardían sus huesos. No podía contener él lo que había recibido ya estaba dentro de él, tenía que salir y volvió a hablar. Entonces tú tienes que estar viviendo esto, ese dulzor de la palabra en tu boca y ese hervor dentro de ti, en tus huesos, en tus entrañas. Por eso a Ezequiel le dijo, come y alimenta tu vientre y que llene tus entrañas lo que comes. Es decir, vas a estar completamente lleno de mi palabra. Juan nos dice que la palabra es Cristo y que está con Dios y es Dios. Nos lo dice en Juan capítulo 1, en los primeros 3 versículos. Esa palabra está en ti para que hables. Esa palabra es tu nutrición. Por eso el apóstol Pablo pide que los discípulos tengan espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es mediante el estudio de la palabra para conocerlo a él. Sabiduría, cómo administrar lo conocido. Entendimiento, ¿qué está diciendo Dios en su palabra? ¿Por qué? Porque el Espíritu está ahí, Él es la palabra. O sea, ahora es la sabiduría, que es Cristo constituido por Dios en nosotros, sabiduría. Cuando Él está pidiendo espíritu de sabiduría, es que Cristo se manifiesta a ustedes y les haga entender los propósitos de Dios expresados en el mensaje, en la doctrina que yo les he dado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así es para todos, todos los que hemos recibido del Señor por la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios, está en nuestras entrañas, mente, corazón, en todo nuestro cuerpo. Como dice Deuteronomio 6, escrita en tus manos, en las paredes de tu casa, escrita en tu frente, para que la hables, la enseñes, comenzando desde tu hogar. Entonces Juan vivió lo mismo que Ezequiel. Juan en el Nuevo Testamento también vivió esa visión sobrenatural. Esto que está viviendo Juan en el capítulo 10 es después de que en el capítulo 3 él ve el cielo abierto y una voz que le dice, sube acá, y él sube en el Espíritu. Entonces nuestra obra es puramente espiritual. Estamos llenos del Espíritu para hacer obras del Espíritu, predicar la palabra, para tocar los corazones mediante la administración de la palabra, que es el Espíritu, y este compunge el corazón, lo hace convicto de pecado. La persona tiene que reconocer su situación de pecado mediante ese conocimiento que le da el Espíritu Santo, de que está muerto en delitos y pecados y tiene que venir a vida recibiendo al Señor Jesús, creyendo a Él, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. Entonces, aquí estamos hablando de comer
dos creyentes, dos elegidos de Dios, están comiendo, llevándolo hacia adentro de sí mismo. ¿Y qué comen? Uno dice, no, él comió un libro, lleno de, escrito por un lado, escrito por el otro. Juan dice, estaba el libro en la mano del ángel, lo tomé y comí. ¿Pero qué comió? Uno dice, sí, comió la palabra. Pero la palabra es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Lo sabemos y lo conocemos muy bien al leer Juan 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. El Señor había hecho el milagro de los panes y al otro lado del lago o del mar, lo siguieron y lo encontraron y prácticamente le insinuaron que pues que Moisés le dio de comer a sus padres pan. Ellos estaban pidiéndole que le volviera a dar más pan y por eso él había dicho ya, ustedes me siguen, no es por lo que habéis visto señales, sino es porque habéis comido y os saciaste, o sea, quiere seguir comiendo y comiendo, pensando en el vientre solamente. Entonces el Señor le dice, trabajad, versículo 27 de Juan 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es el Hijo del Hombre que va a dar ese pan. Porque a este señaló Dios el Padre. Es Cristo el único señalado para que dé esa palabra al creyente. Nadie más. No es el mundo. Lo que tú vas a hablar es lo que Dios determinó al darlo mediante el Señor Jesucristo. Versículo 32. De cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan da vida. Lo que Ezequiel recibió al comer la palabra, lo que Juan recibió al comer la palabra es vida y son enviados para hablar, para profetizar, para enseñar, para dar vida mediante la administración de esa palabra. 32, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35, 34 mejor. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos lo quisieron para siempre. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Debe de venir a mí, debe de creer en mí y ya tienes ese pan eternamente. Eso es lo que le está manifestando el Señor. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es decir, yo soy ese pan. Me veis y no creéis. Eso es lo que sucede cuando usted está predicando. Usted está mostrando el pan de vida, el pan que diseñó Dios para dárselo al mundo, pero este no cree. Otros sí. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50 ahora. Este es el pan que desciende del cielo. Este es él. Para que el que de él come no muera. O sea, hay vida. Le había dicho antes, el pan que descendió del cielo es por voluntad de Dios para que el que lo coma tenga vida. Cristo dice, yo doy vida y abundante. Versículo 51. Yo soy el pan que descendió del cielo. Antes decía,
Yo he descendido del cielo. El Padre mandó el pan. Ahora ya lo está diciendo completo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La palabra Cristo debe ser recibida, comida. Va a integrar nuestra vida. Va a ser nuestra vida. Versículo 57, Jesús les dijo, de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no, perdón, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso les dijo, ellos dijeron antes, danos ese pan para siempre. Aquí está. Si comes de mi carne y bebes de mi sangre, tienes vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa es la palabra. Ese es el objetivo de Dios. El pan que vino del cielo, que lo dio Dios, porque Cristo es el señalado, la palabra, el pan, para dar vida eterna. Hay que recibirlo, creer en él. Aquí se cumple. Come de este libro, Ezequiel. Come de este libro, Juan. Ya Juan tenía el Señor. Juan había estado con el Cristo en su vida ministerial y estuvo con el Cristo resucitado. Y acá, allá arriba, está recibiendo del Cristo en gloria. Quiere decir eso, que la efectividad de esta palabra, de este pan de vida, de este Cristo de la gloria, el Hijo del Hombre, el pan que descendió del cielo, es esta, darle vida al hombre. Ese es el efecto, esa es la obra que él viene a dar, darle vida al mundo, ser la luz de la humanidad. Esa luz que vio Ezequiel alrededor de ese trono que estaba por encima de los seres vivientes que él veía, esos cuatro. Eso es el objetivo de la palabra de Dios, dar vida, nutrir a la persona de vida. El espíritu y la palabra de Dios son vida. La carne de nada vale. Dice el Señor más adelante en este capítulo 6 de Juan. Versículo 63 del capítulo 6 de Juan. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ezequiel, ve y háblale a este pueblo. Le vas a dar espíritu y le vas a dar vida. El mismo Ezequiel en el capítulo 34, 37, habla del valle de los huesos muertos. Él habló la palabra, habla, y él llamó al espíritu, sopló, se unieron los huesos, luego se le formaron músculos y ligamentos, pero fue porque él habló la palabra, él llamó al espíritu, el espíritu que entró en él, vino a esos huesos y le dio vida, porque esa gente estaba muerta, el pueblo rebelde, muerto en delitos y pecados, alejados de Dios, odiando a Dios, sordos, duros de entendimiento, rebeldes. Entonces, cuando nosotros hablamos de nutrición, es estar lleno de la palabra de Dios y aplicándolo. Allá hablamos de estar nutridos. La conocemos, la entendemos, la estudiamos, la predicamos y la vivimos. Ahora sí entremos a nuestro estudio de hoy. La acusación 10, que es unos pastores malnutridos en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La conoce, la predica, la vive. Eso hace que él se presente aprobado ante Dios. Diariamente, no es una sola vez. Es con diligencia, con gran trabajo, con honestidad, con premura, que él le está diciendo Pablo a su discípulo: preséntate como obrero aprobado ante Dios, como una persona que no tiene nada de qué avergonzarse, porque maneja, porque utiliza, predica, vive, estudia la palabra de Dios. La palabra de verdad. Si estamos hablando palabra de verdad, hay una palabra falsa, la del mundo. Timoteo no está en eso. Él está predicando la palabra de verdad. Él ha sido ungido para ello. Pablo oró por él, le ungió, los ancianos oraron por él y le dieron palabra profética, como la que fue motivado Juan por el ángel a predicar. Come de este libro, vas a predicar muchas más palabras proféticas a las naciones. Entonces él tiene esa palabra de verdad y él la va a enseñar porque tiene un redil a su cargo. Su maestro le está hablando, le está dando indicaciones hasta que el maestro vuelva a darle me imagino, las indicaciones finales. Entonces el escritor nos dice aquí: hace unos meses estuve escuchando todas las cosas horrendas que están pasando en nuestro país. Ya no sé cómo llamarlo, una república, una democracia, un estado socialista, en fin. Estaba tan cargado mientras estaba allí sentado escuchando que me decía a mí mismo, oh Dios, ¿qué puedo hacer ante todo lo que ve? Ahora mismo, Señor, honestamente, con todo lo que hay en mí, saltaré en medio del fuego. Si hay un rinoceronte enfadado, saltaré frente a él. Solo dime qué hacer. Tiene ese ardor de la palabra dentro de él, en sus entrañas, porque tiene el espíritu y está lleno de ella y la vive. ¿Quieres que vaya a Washington y me pare frente a la Casa Blanca y predique hasta que me lleven a la cárcel? Estoy cansado de solo predicarle a cristianos y en iglesias y conferencias. Oh Dios, el país se va al infierno. ¿Qué quieres que haga? Tan solo arrójame a ellos. Tiene hambre de ir a predicar, pero enviado por Dios. Ya estaba, dice él, he predicado a los cristianos en iglesias, en seminarios. Esto es lo que está pasando en el mundo. Está destruido, está más perverso que nunca. Esto es Sodoma y Gomorra. Señor, ¿qué hago? Mándame. Dice, considera ahora Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 16. Creo que aquí fue que le habló Dios y él modestamente lo está diciendo, muy humildemente. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 16. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrina de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Está hablando de alimentos. Puede ser literalmente alimentos corrientes, pero antes está hablando de doctrina. Entonces los espíritus engañadores que están orando están confundiendo a la gente. Y la gente que no está centrada en la palabra de verdad, que no está arraigada en Jesucristo, puede ser confundida falsamente y apartarse de la fe. El que se aparte de la fe era porque creía o cree. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias.
O sea, no hay que prohibirle el comer ningún alimento. Todo es creado por Dios y es útil si usted lo recibe con acción de gracias. Lo malo usted no puede recibirlo porque usted no puede darle gracias a Dios por ello. El mal alimento me refiero. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Usted está orando, estudiando la palabra, está dando gracias a Dios por todo lo que sucede en su vida. Entonces usted no va a errar. Eso es lo que le está hablando aquí el maestro al alumno. Antes habíamos estudiado en 2 de Timoteo 2:15, que él le dice, preséntate como un soldado aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El que maneja con precisión la palabra de verdad vive abiertamente, come libremente, dando gracias a Dios, bendiciendo lo que va a comer, porque sabe que es acepto a los ojos de Dios. Sea lo que sea, doctrina o alimento literalmente hablando. Porque tiene la capacidad por el conocimiento de la palabra mediante la sabiduría que es Jesucristo en él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento que tiene, que lo que está comiendo, lo que está oyendo, lo que está practicando, lo que está viviendo, es conforme a la voluntad de Dios. Consulta con Dios para tomar decisiones. Es guiado por el espíritu que lo confirma como hijo de Dios. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Ya le he hablado de la nutrición en la fe. Está hablando de ser disciplinado. La clase anterior hablábamos de disciplina. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. La piedad, obras basadas en el amor, es provechosa para todo. Todo lo que haces por amor es provechoso, porque lo haces en el nombre del Señor Jesús, usando el amor que ha regado el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, amor que se ha perfeccionado en ese corazón y hace que tú de nada carezcas y a nada temas. Y obras, vives en este mundo viviendo como Dios es. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Ahora y en la gloria. Palabra fiel es esta, digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Nuestra esperanza es en Dios, por eso obramos como Él quiere que obremos. Podemos errar, su Espíritu nos corrige, nos arrepentimos y seguimos hacia adelante. Dios no quiere que tú andes infalible. Él quiere aprovechar tus errores para hacerte crecer cada día más, porque Él está pendiente de ti y Él sabe que humano eres, que sufres de tentaciones, pero tentaciones que su Hijo vivió y con ellas, cuando Él permite que lleguen a ti, Él mismo te da la salida de ellas. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Un pastor manda y enseña esto, la palabra de Dios, porque está nutrido por ella. Está nutrido por palabras de fe y habla acorde a la voluntad de Dios. Esto manda y enseña, no las cosas del mundo. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, tienes que vivir la palabra con conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Lo está instruyendo un pastor. No descuides el don espiritual que está en ti.
que fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio, o sea, de los ancianos. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos, para que vean los demás que tú vives nutrido por la palabra de Dios, que la estudias, que la preparas, que la enseñas, la vives e incitas a otros a hacer lo mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Cuida de ti mismo, cuida de lo que tú eres. Hay tentaciones, cuídate, porque puedes ser movido de la fe. Y cuida lo que has recibido, lo que atesoras, que es esta palabra. Él ha comido la palabra, se le enseñó su abuela y su madre. Persevera en estas cosas, persiste, sé paciente, porque haciéndolo aseguras la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Un pastor que persiste en hacer la obra de Dios y en hacer la voluntad de Dios se salva a sí mismo y salva a otros, porque está enseñando, está ministrando la palabra de Dios, está ministrando el Espíritu de Dios y Dios puede moverse. Se necesita de nuevo conocimiento, pasión, dedicación, persistencia, paciencia, perseverancia, meditación en la palabra, conexión con Dios, intimidad con Dios, vivir diariamente basado en lo que Dios te ha enseñado, mediante los que te han hablado, mediante todo lo que has aprendido, ponerlo en acción y moverte hacia adelante en Él y con Él. Es hermoso. Lleno como estás de todo lo que de mí has recibido, te salvas y salvas a otros. Por eso el escritor está diciendo, estoy viendo este Sodoma y Gomorra y no sé qué hacer. Entonces Dios le está hablando aquí. Le dice, tú mantente como un buen soldado, vigente, nutrido de mi palabra, sin vergüenza, utilizando con precisión mi palabra de verdad, enseñándola, meditándola, estudiándola. Enseña a otros. Al mismo Timoteo le dice, toda escritura es inspirada por Dios y le dice para qué es útil, para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, la justicia de Dios. La palabra de Dios está por encima de él. Eso que significa es que la hace cumplir. Su trono está cimentado sobre justicia y misericordia. Entonces el autor pasa a estudiar expositivamente cada versículo de este pasaje. El primer verso dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo continúa diciéndole al joven Timoteo básicamente que todo tipo de destrucción se desatará en la cultura, que todo será una locura, lo que está viendo el autor en su vida presente. Con hombres actuando como bestias. Ahí le está hablando Dios al autor y el autor a nosotros. No te aterres de todo lo que ves. Esto ha estado siempre aquí. Salomón decía, nada ha cambiado bajo el cielo. Lo que era, ya es, y lo que será también ya fue. Todo es lo mismo debajo del cielo. El hombre alejado de Dios actúa como una bestia. Esa fue nuestra posición antigua. Es diferente ahora que somos nueva creación. El mundo se desatará, Timoteo. El mundo se hará nada. El hombre no le va a temer a los animales. El hombre va a temerle al mismo hombre.
Siempre queremos salir corriendo y hacer algo, queremos arreglar algo, pero Dios está buscando hombres de carácter y con espadas pulidas. Siempre queremos hacer algo, pero hay que hacerlo acorde a la voluntad de Dios. Dios quiere crear carácter en nosotros, el de Cristo. Tenemos el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu, en el Espíritu Santo en nosotros lo tenemos. Esa bienaventuranza de la que hablaba el Señor Jesús refleja su carácter. Y Él está en nosotros. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Tenemos su mente. En primer lugar, estar constantemente nutridos, hablando de las espadas pulidas, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta parte que has seguido es muy importante, significa aquello que has estado siguiendo. Creo que nos está indicando que un simple estudio intelectual de las Escrituras no logrará la meta que Dios tiene para su pueblo. El pueblo de Dios debe obedecer la palabra de Dios, debe comenzar siguiéndola. No puedes aprender bien la doctrina hasta que no siga hasta que no siga la doctrina que has aprendido. Entonces, no es un estudio intelectual de las Escrituras, es un aprendizaje de ellas y una práctica de ellas. Seguir la palabra es practicarla, obedecer a Dios. Cuando el autor está aterrorizado por lo que está pasando en el mundo, el Señor, mándame a hablar a donde yo tenga que hablar, aunque me maten, aunque me metan preso. El Señor le está diciendo obedece mi palabra. Fundamentate en mi doctrina. Sigue lo aprendido y serás ejemplo de los demás cuando prediques. Y luego Pablo dice, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Todas estas cosas de la iglesia emergente, gran parte de las enseñanzas del crecimiento de la misma y toda la sensibilidad cultural que arroja la sensibilidad bíblica por la borda, es solo un montón de niños pequeños queriendo jugar a la iglesia sin el poder de Dios en sus vidas. Fábulas, historietas, cosas que hacen reír, cosas que dan el gozo mundano temporal que no llena. Esas cosas están alejadas de la doctrina, de la enseñanza de Dios y hace que la iglesia cambie su objetivo fundamental. El autor dice que queda la iglesia llena de niños que están jugando a la iglesia sin el poder de Dios. En nuestra introducción hablamos de gente que experimentó el poder de Dios, fueron movidos por el Espíritu Santo para hacer la obra que Dios les encomendó hacer. No es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil. Prácticamente es un trabajo imposible para nosotros. Solo se puede hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios que nos llena si estamos sometidos a Él. Tiene que haber un total sometimiento al liderazgo del Espíritu Santo para poder conocer, estudiar y vivir la palabra de Dios y predicarla y ser de ejemplo a otros. Cuanto más confíes en las herramientas de la carne, menos verás el poder de Dios. La iglesia no necesita de estrategias y herramientas del mundo para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la gran comisión. Necesita de la obra del Espíritu Santo, nada más. Alejado de esa obra, de ese poder, porque Él conoce todo lo del corazón de Dios, Él mismo es la palabra, Él mismo la enseña y la interpreta, Él mismo la dictó, la escribió. Si nos alejamos de ahí, obraremos sin ningún tipo de poder. Pablo luego dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Es decir, disciplínate a ti mismo con el propósito de ser piadoso. Hombre de Dios. ¿Quieres un avivamiento? También yo. Sin embargo, necesitamos un ejército.
Si van a caer del cielo lanzas ardientes, espadas y todo tipo de armas poderosas para nuestra lucha, entonces debemos ser del calibre de hombres que puedan manejar estas cosas para luchar con un carácter sólido. Si pides llenura del Espíritu, la tienes. Si pides manifestación del Espíritu, la va a haber. Si pides dones, los tienes. Pero todo esto ha venido del cielo y debes de estar preparado para usarlo. Bien. Pero disciplínate. Leíamos en nuestra clase anterior el concepto de disciplina. Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Conjunto de reglas que existen bíblicamente de comportamiento. No son dictatoriales, pero tienen autoridad. Mantienen el orden. Mantener el orden está en disciplina con lo acordado por Dios en la expresión de su palabra. Están subordinados al Espíritu Santo. Es toda una colectividad subordinada al poder del Espíritu Santo, al liderazgo del mismo. Queremos un avivamiento. Hay que estar preparados para utilizar todo lo que hemos recibido y todo lo demás que vamos a recibir. Disciplínate en la oración, disciplínate en la lectura sistemática de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, una y otra vez. Disciplínate en tu discurso. Disciplínate en las amistades que tienes. Disciplínate cuando te vas a dormir y cuando te levantas. Esto es una guerra. Disciplínate. Mantente en orden, acorde a la palabra de Dios. Sé guiado por el Espíritu y liderado por él. No te aferres al mundo. No traigas las enseñanzas del mundo para hacer la obra de Dios. Si es que están traídos a ti para que impactes al mundo, no para que el mundo te impacte a ti. Es muy fácil volver la casa de Dios una institución del mundo, un negocio del mundo. Y es rentable. Eso es lo que estamos viendo hoy. Por eso es la impresión del autor. Dice, Señor, esto está totalmente destruido. Todo esto es aberrante. Dice, algo tengo que hacer, Señor. El Señor está diciendo, fortalécete en ti mismo. Sé tú un soldado aprobado ante mí. Por eso les leía el comer del libro de Juan y de Ezequiel. A ellos no se los orientó a leer la literatura griega y llenarse de las enseñanzas de los grandes filósofos de esa zona, ni a vivir en el liderazgo de los romanos y sus líderes, ni a seguir a otros pueblos. No, dijo, ven y come de aquí. Breve, palabra que está escrita en un libro por un lado y por el otro. Dulce en la boca, amarga en el vientre. Ve y háblales lo que yo te digo. Tú le vas a decir a ellos mis palabras. Tú eres un mensajero. Y si te vuelves el mensaje, es porque estás lleno de mí. Estás integrado a mí. Yo en ti y tú en mí. Jesucristo lo muestra hermosamente. No quiero extenderme mucho. Jesucristo lo muestra hermosamente cuando él dice, yo soy la vid verdadera. Ustedes son los sarmientos. Si ustedes están unidos a mí, van a dar fruto. Si no están unidos a mí, serán cortados. Mi Padre es el labrador y él los limpia. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado.
O sea, listos para dar fruto abundante que permanezca, porque eso glorifica a mi Padre, el que ustedes den mucho fruto, pero ustedes están unidos a mí. Yo soy el pan de vida, yo vine del cielo, ustedes se han unido a mí porque han comido de mi carne y bebido de mi sangre, hay vida eterna en ustedes. Ahora ustedes van a dar fruto, porque ya ustedes fueron limpiados por la palabra que yo les prediqué. Así de sencillo. Tiene que traer a otros a que se unan a la vida, como está unido usted. Los hombres que han logrado mucho y que han sido usados por Dios han sido hombres de arduo trabajo del ministerio. El ministerio eficaz es difícil, te costará todo. Y para cuando seas anciano estarás quebrantado, pero fuerte en los asuntos de Dios. Te vas a desgastar físicamente, vas a envejecer, pero interiormente eres rejuvenecido y muy fuerte en los asuntos de Dios. Esta palabra asuntos o negocios de Dios, que no son los negocios del mundo, era lo que hablaba el Señor Jesús a los 12 años, cuando estaba hablando con los líderes. Una vez se le perdió a sus padres por 3 días. Yo tengo que estar en los asuntos, en los negocios de mi padre, desde niño, desde los 12. Nosotros tenemos que estar en los asuntos de nuestro Padre, asuntos sobre los cuales Él es cabeza en todos ellos, de todos ellos. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. ¿A quién le importa tu mejor vida ahora? Pregunta el autor. Que es una enseñanza del mundo ahora, aparentemente de la iglesia. Tu mejor vida ahora. Tu mejor vida, una vida de 70, 80, 90 años. Tu mejor vida. No, nuestra mejor vida es en el Señor, en la eternidad. Se trata de la eternidad, dice el autor. Algún día estarás delante del trono del Señor de gloria, donde estuvo Ezequiel. Y los reyes y los grandes hombres de la tierra serán divididos y separados y escogidos. Algunos serán arrojados al fuego eterno y otros serán invitados a la gloria eterna para vivir por la eternidad. Ten los ojos puestos en la eternidad. Ten los ojos puestos en lo que te espera. Caminamos por fe, no por vista. Caminamos como viendo al invisible. Disciplínate en la fe a ver al invisible. No lo ves, pero de tan fuerte que tu esperanza, Él se manifiesta a ti porque es su promesa. En la manera que Él quiere. Algunos de los hombres más grandes de Dios han tenido limitaciones en sus cuerpos, en sus habilidades. Eran tan limitados que tenían que enfocarse en una sola cosa. Se entregaron al ministerio. Porque el ejercicio físico aprovecha poco. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Lo dice en el versículo 8 al 10. De primera de Timoteo, capítulo 4. Esto no es asunto de mártires, en el que inútilmente damos nuestra vida por nada, solo para ser pulverizados sin esperanza. No servimos a Dios y Dios nos... No, dice, perdón, no. Si servimos a Dios y Dios nos honrará de esa manera. Fijamos nuestra esperanza en Él y Él nos dará fuerza. Lo voy a leer de nuevo. Esto no es un asunto de mártires en el que inútilmente damos nuestra vida por nada, solo para ser pulverizados sin esperanza. No, servimos a Dios y Dios nos honrará. Fijamos nuestra esperanza en Él
y Él nos dará fuerza. O sea, no es un trabajo en vano. La retribución es eterna. ¿Puede haber retribución para este mundo? Por supuesto que sí. Dios quiere que tengamos para este mundo. Él nos provee todo. Él nos da alimento y aliento y nos da techo, nos da trabajo, nos da salud y nos ayuda en todas nuestras dificultades. Todo el que a mí me sirve, mi Padre lo honrará, dice el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza por Cristo está puesta en Dios. Y Dios a nosotros nos da fuerza. Él es nuestra fortaleza. Él nos sostiene con su mano diestra. El Señor Jesús lo dice en el capítulo 6 de Juan, donde leímos ciertos pasajes. Él dice que todo lo que a mí mi Padre me da, yo no lo pierdo. Y también le dice a sus apóstoles, y mi Padre los tiene a ustedes en su mano y de ahí nadie los remueve. Nosotros estamos sellados por el Señor. Cuando todo venga aquí, que ya se va a acabar, hay un sello en nuestra frente. Dice, mis sellados son intocables. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Con ese, nuestras arras, nosotros nos presentaremos a la gloria eterna, allá, a recibir nuestra eterna redención. No estamos marcados ya. Tenemos las arras del Espíritu en nosotros. O sea, ¿qué hacemos? Esforcémonos. Por eso el apóstol está hablando, disciplínate, disciplínate, disciplínate. Preséntate aprobado, preséntate aprobado. Utiliza la palabra de verdad. Sé nutrido por la palabra. Medita en la palabra. Sé ejemplo para todos. Esta vida es un suspiro. Cuando prediqué este mensaje por primera vez, dice el autor, tenía 47 años, pero siento que fue ayer que tenía 21. ¿A dónde se fue todo? Es un suspiro. Mientras tenga fuerza, predica. Alabo a Dios y a su providencia, porque de joven pasé tiempo en los Andes y en las selvas del Perú, haciendo lo que ya no tengo fuerzas para hacer. No hay que perder el tiempo. Pablo lo dice, no pierdas el tiempo. Mientras eres joven, mientras haya fuerza en ti, trabaja con todas tus fuerzas. Toma esos tontos videojuegos y destruyeles. Desecha la televisión. Fuiste hecho para cosas más grandes que esas. Si eres un hijo del rey, nada en este mundo puede satisfacerte. Nada. Esto manda y enseña, versículo 11. Se dice que la fe debe hacer obra. Y esa obra es vivir acorde a la palabra de Dios. Aceptar a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la obra que el Señor quiere que hagamos? Que aceptéis a quien Él envió. Y aceptarlo es recibirlo, creerlo y vivir por Él y para Él. El versículo 15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. La palabra, reflexiona en ella, dedícate a ella para que el aprovechamiento tuyo se refleje ante otros, sea evidente a otros, que seas ejemplo. Por eso es que nosotros escuchamos que la gente viene y le dice a los hijos de Dios hoy, has cambiado, tú eres diferente, tú no eres una persona mala, tú eres una persona justa. Terminan diciendo, yo quisiera vivir lo que tú vives, quisiera conocer a tu Dios, háblame de tu Dios, porque se está aprovechando lo que Dios da y eso se hace evidente, visible a los demás. Pastores, les ruego
Ustedes no son niños errantes. No debes pasar tus días atendiendo los caprichos de hombres carnales de la iglesia. Disciplínate en tu estudio, profundiza. Debes estar tan absorto en el conocimiento de Dios que las personas digan, ¿dónde está? Solía vérsele más a menudo. Un amigo para todos, una persona afable. ¿Dónde está ahora? Está absorto en estas cosas, estudiando la palabra de Dios. Hay que separarse para eso. Él está hablando a los pastores, líderes de iglesias, más directamente. Por eso pone como ejemplo aquí a Timoteo, a quien su maestro apóstol Pablo le hablaba. Pero esta prédica él le da a la iglesia. Entonces nos toca a todos. Entonces él está exhortando a la iglesia moderna, a todos. Somos hombres de Dios, somos ministros del Altísimo. Debemos ser diferentes. Deberíamos tener una mirada distante hacia una estrella lejana. Qué bonita metáfora. Es decir, tener puestos los ojos en el Señor. No una estrella, las que vemos ahí nomás. No, él se refiere a Dios. Lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es ser hombres de Dios. Lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es ser hombres de Dios. Absortos en las cosas de Dios. De tal forma que cuando abramos la boca, brote de ella la palabra de Dios. A usted lo van a convencer que cambie de tema. Que hable de otro tiempo, hasta le van a citar a Salomón, hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, hay tiempo para dormir, hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, entonces le van a querer ahí aumentar que hay tiempo para hablar de Dios y otro tiempo para hablar de otras cosas. No, señor, cuando usted habla del Señor y todos los demás temas, tienen que circunscribirse en ese objetivo. Cuando alguien se aburre de escuchar la palabra de Dios, algo está pasando con esa persona. Por eso a Ezequiel le dijo el Señor, vas a hablar a la gente de dura cerviz, a la gente de duro rostro, pero tú vas a irlo, vas a soportar, porque yo te he dado a ti un rostro duro como el pedernal. Ellos van a hablar palabras contra ti, pero no los escuches. Ellos tienen que escucharte a ti. Y si no hacen caso, persiste, sigue hablando. Entonces, cuando usted abra la boca, que brote la palabra de Dios. ¿Y por qué sale? Porque está lleno. Está nutrido de ella. Si usted, como pastor de Dios, anda haciendo chistes, haciendo reír a la gente, hablándole de fábulas, de cosas mundanas, y empiezan a reunirse con usted, no crea que es que usted ya los evangelizó. No, a ellos les gusta el mundo que usted les está predicando. Yo quisiera ver a estas iglesias que muestran en la televisión con que esos estadios llenos, que uno de los señores se pusiera a hablar ahí como hablaba Billy Graham hace años, o que pusiera a predicar como el apóstol Juan le predicó a los griegos. Yo quisiera escuchar eso, hablando de la depravidad humana, hablando de la gente que está muerta en delitos y pecados. Es que pueden coger 4 o 5 versos y hablar por 30 minutos de ellos para ver si aguantan y vuelven al domingo siguiente. Ahí que se va a ver quién es quién. Pero cuando usted va a ir a motivar la carne, venga y viva mejor. Oh, sí, usted aquí tiene que vivir su mejor vida ahora, un gigante dentro de usted, más grande que Goliat, y David no es mucho comparado con usted, porque usted tiene la fuerza para este mundo, el éxito está garantizado para usted y la victoria. Y Cristo ni siquiera suena. Ahí hay un predicador que él camina y lleva la Biblia en la mano, y lleva la Biblia en la mano, y habla, y habla, y habla, y es famosísimo. Y no abre la Biblia en 30 minutos.
Y a la gente le gusta ir allá, alimentarse ¿de qué? De carne, que no nutre, porque a esos sitios se va a alimentarse espiritualmente. Y eso hoy en día es el boom, el top 10 lo llaman, las 10 primeras, y ahí aparecen los grandes con 50,000, 70,000, y uno los escucha, es que yo no los puedo escuchar más de una vez o dos veces para poder ver en qué es que andan, y ahí salgo, no, señor. Los libros que mandan a leer y los libros que escriben, alejados de esta realidad de nutrición que tenemos en la palabra del Altísimo. Por favor, pastores, por favor, pastor, haz eso por tu gente, predica la palabra de verdad, porque Dios dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Primera de Timoteo 4:16. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Es como tener, dice Spurgeon, haber encontrado el pan e irle a decir a los hambrientos en dónde encontraste ese pan para que él también coma. Así lo dice Spurgeon. Gracias, Señor. Eso es evangelizar. Alguien que encontró el pan va a decirle a otro en dónde está ese pan. Alguien que ha comido ese pan va a decirle a otro a dónde está para que coma. El Señor Jesús dice en una de las cartas a las iglesias en el Apocalipsis, creo que es a Tiatira, perdónenme, no puedo decir cuáles, no tengo la certeza, pero sí sé que dice, compra en mí sin dinero, compra oro refinado. Ven a buscarme con fe, ven a buscarme con pasión, con denuedo, ven a buscarme. Abre la puerta de tu corazón para que yo entre y coma contigo y tú conmigo. Búscame, llámame. Persevera y te salvas tú y salvas a otros, a los que te escuchan, o sea, tienes que hablar. Este versículo no significa casi nada en la comunidad evangélica hoy en día. ¿Cuántos pastores y predicadores crees que lo tomarán en serio? ¿Cuántos se dicen a sí mismos, necesito cuidar de mí mismo para asegurar la salvación para mí y para los que me escuchan? Tengo una pregunta para ti, si eres un pastor. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste tu propia vida para ver si estabas en la fe, para ver si realmente conoces al Señor? Tengo una gran seguridad cuando estudio mi propia conversión, cuando la discuto con los otros hombres, cuando veo hacia atrás a mis 25 años de peregrinaje con Cristo. Tengo la gran seguridad de haberlo conocido, pero incluso ahora, si me apartara de la fe y me alejara y continuara en esa dirección hacia la herejía, la mundanalidad, podría ser la mayor prueba de que nunca lo conocí, de que todo fue una obra de la carne. Mira en ti mismo, busca en tu corazón si Cristo está ahí. Ese es un ejercicio que todos debemos hacer, no una sola vez, frecuentemente. Métase ahí, Señor Jesús. Yo creo que usted está en mí, Señor. Yo creo que usted está en mí. Hábleme, confírmeme, Padre. Hábleme que usted está aquí. Hábleme. Si usted está aquí, hábleme. Hasta que le diga así, hijo, yo estoy aquí. O él le dice, sí, yo estoy aquí, pero estás alejado de mí. Estás a tiempo de volver. Compra en mí. Hay que reevaluarse periódicamente. Buscar en el corazón. Mirar nuestra vida. Nosotros, hermanos, nosotros erramos.
Usted erra, yo erro. Pero si uno persiste en el Señor, Él mismo les pone sus errores por su espíritu. Y Él es un padre. Él murió por usted y usted está con Él. Pero no puede quedarse en el error. No puede años y años y años. El escritor está hablando de 25 años de servicio a Dios constantemente revaluándose. Entonces está con el Señor. Y él dice, si yo me fuera hacia la herejía y si yo me fuera hacia la mundanidad, significa que todo lo que he vivido en esos 25 años fue una obra de la carne, no una obra del Espíritu. Cuando usted es corregido por el Espíritu Santo, eso significa que usted es hijo de Dios. Que Dios ama al que ama, azota. O sea, estaba errado, lo azotó. Usted confirmó con dolor. Sí, así es. Cuando el Señor nos corrige, es porque somos sus hijos. Lo importante es no repetir el mismo error. Y si lo repite, pues Él lo va a volver a corregir. Pero uno aprende, porque el Espíritu está ahí enseñando. Sé que lo que estoy diciendo, dice el autor, es impactante para muchos. Puedes pensar, oh, nunca había escuchado algo así. Pero esta es la verdad bíblica eterna que necesitas escuchar. Él recomienda que leamos El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Es un libro muy interesante y hasta una película ahí hecha de él. Está en español. El progreso del peregrino. La película es muy bonita. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Recordemos, con la vara que mides serás medido. Pon cuidado a lo que oyes. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La que recibiste y la que estás transmitiendo. Transmite la que has recibido. La que te da Dios, su Espíritu. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Que Dios bendiga a su iglesia, dice el autor, bendiciéndonos. Entonces hemos comido del pan, como comió Juan, como comió Ezequiel, porque hemos participado en la cena del Señor. Cuando el Señor pidió que celebráramos su santa cena en conmemoración de su nombre, en conmemoración de Él, recordándolo, es una forma de Él mostrarnos que somos uno con Él, partícipes de su pacto eterno, y que a través de Él tenemos esperanza en Dios. Por eso esa cena hay que celebrarla en las condiciones bíblicas que nos han sido enseñadas. Todo el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida en Él, vida eterna. Yo soy el pan que vino del cielo. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne y es mi sangre. Él ya hizo la obra. El cordero que fue sacrificado desde antes de la creación del mundo ya había hecho la obra. Nosotros vimos la consolidación de ella cuando Él vino en el cumplimiento de los tiempos a manifestarse a los ojos de la creación. Hoy en día nosotros hemos creído en eso y vivimos en Él para ser como Él, para vivir como Él y para hablar como Él. Porque Él es el que continúa haciendo la obra para el Padre. Todo lo que escuchó al Padre hacer y todo lo que escuchó del Padre, eso lo continúa hablando a través de nosotros. Nosotros hablamos por el Espíritu Santo que Él nos envió del Padre del cielo. Por eso hemos muerto a nosotros mismos. Terminemos leyendo a la vida verdadera en Juan 15. Los 4 primeros versículos, amén.
Gracias por el hermano Pablo, Señor. Síguelo bendiciendo. Yo sé que la hora sigue obrando en tu nombre. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es el destino de esas personas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí se encuentra en esta vid el creyente. Aquí se encuentra en esta vid el pastor. Está unido a Dios y él da fruto. Ese fruto es traer a otros a esa vid. El que está unido a la vid ya ha sido limpiado. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado a nosotros de todo pecado. ¿Quién nos limpió? La palabra que él nos predicó. Y él nos dice que el Padre es el labrador. El Padre está permanentemente bajo el cuidado de la vid y de sus pámpanos. El Señor está diciendo, permanece junto a mí y darás fruto. Si no estás unido, si no da fruto, te cortan de mí. O sea, está unido. A Ezequiel le dijo, ve y háblele a mis hijos. El Señor, nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Ve, háblale a mis hijos. Y los llamaba ahí mismo pueblo rebelde, necio, duro de cerviz. Aquel Señor está diciendo que hay pámpanos que pueden ser cortados y no dan fruto. No le están dando gloria al Padre, porque el Padre se glorifica en que demos mucho fruto. Y se puede permanecer en el Señor y el Señor en nosotros, porque es la vid, dando fruto. Hay que permanecer en él para dar fruto. Y si permanecemos en él y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir y se nos dará. Ve y habla mis palabras, Ezequiel. Juan, come y ve y profetiza a las naciones. Nosotros, únanse a la vid y ustedes permanecerán en mí dando fruto y mi palabra permanecerá en ustedes. Seremos unidad perfecta en el Señor. Como el Padre nos ama, me ha amado, versículo 9, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. En unidad, amándose con el Padre, guardando, o sea, haciendo la palabra. Todo el que guarda mis palabras es el que me ama, y mi Padre lo amaré, yo lo amaré, y nos manifestaremos a él. Vendremos a ser morada en él, seremos unos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo permanece en el Padre porque ha guardado las palabras que el Padre le mandó a decir cuando bajó siendo el pan que vino del cielo.
Cuando leímos a Ezequiel y a Juan, era una manifestación de Jesucristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo obedezco al Padre. Yo permanezco en el Padre, permanezco en su amor. Él me ama, yo lo amo. Sean ustedes también así. Imiten a Dios como hijos amados de Dios. Señor, gracias por nutrirnos con su palabra, Señor, y por permitirnos vivirla en el poder de su Santo Espíritu, que le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos suyos, mi Dios. Padre, gracias por su Hijo Jesucristo, la palabra, que está con Dios y es Dios. Jesucristo, el que pidió que así como usted, Dios mío, está en él y él en usted, esté él en nosotros y nosotros en él, para que seamos uno todos. Aleluya, bendito Dios. Oh Señor, nos humillamos ante usted y le pedimos, Padre, obra a través nuestro. Céntrenos en su corazón, Señor. Permanecemos en usted y lo amamos. Lo imitamos, guardamos su palabra. Usted es nuestra fuerza. Cuando usted se goza porque damos fruto, ese gozo es nuestra fortaleza. Aleluya, bendito Dios. Decimos estas palabras en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, hermana. Amén, hermano. Gracias a usted por la clase tan bonita. Dios lo bendiga. Y Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Bendito sea Dios. Gracias, hermano Tomás, por la clase. Estamos, Bendiciones, gracias. terminamos el libro Bendiciones. de Paul Washer, las 10 acusaciones contra la iglesia moderna. Y próximamente estaremos comenzando un nuevo libro. Así que le damos gracias al Señor por esta noche. Bendiciones a cada uno, hermanos. La paz de Dios. Bendiciones, hermano. Amén. Bendiciones, hermano Claudia, hermano Tomás. Bendiciones. Amén. Saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones, hermano. Amén. Amén. Amén.